Capítulo 2. Consideraciones generales sobre el derecho eclesiástico. Punto 1. El factor religioso como factor social. El ser humano, objetivamente considerado, se muestra inclinado al trato o relación con otras personas. Por eso se dice que tiene una naturaleza social. La propia experiencia nos demuestra esa sociabilidad humana. Muchos acontecimientos observamos a lo largo de la historia nos muestran la suficiencia e idoneidad del ser humano para formar y componer agrupaciones. Esos conjuntos de personas se observan no solo en el ámbito familiar o internacional, o para cometidos específicamente económicos o culturales. También se observan grupos de personas que actúan para satisfacer sus inquietudes y necesidades en la esfera religiosa. La religión. En cuanto contiene normas morales para la conducta individual y social, consolida también una naturaleza social, por cuanto se da y se practica en la sociedad. Esta naturaleza social del hombre y de la religión preserva o resguarda la existencia de conjuntos de personas, agrupaciones o comunidades cuya finalidad última o esencial es de carácter religioso y trascendente. Un ejemplo de agrupación social sería, evidentemente, la comunidad política, es decir, la sociedad civil, organizada en forma de Estado, que persigue el bien común temporal y la tutela de los derechos de la persona. Otro ejemplo de agrupación social sería, precisamente, la comunidad o agrupación religiosa. El fenómeno religioso era y sigue siendo un fenómeno social. Haciendo un poco de historia, recordemos que a partir del siglo I de nuestra era existió un fuerte sentimiento religioso. Incluso muchos de los preceptos filosóficos de la época recuerdan o imitan a los preceptos evangélicos. En la obra de aquellos importantes filósofos cobró fuerza en Roma la llamada filosofía estoica, corriente de pensadores que juzgaba al ser humano como parte esencial de la divinidad y como miembro de una sociedad universal en la que no debería haber barreras regionales, sociales ni raciales. Precisamente, Lucio Anneo Séneca, quien preparó el camino para la propagación de una religión universal, observó que no existe ni ha existido conjunto considerable de hombres donde no se encuentren vestigios religiosos. Este sentimiento religioso tiene de por sí a formar grupos, de ahí que la afirmación del filósofo y científico griego Aristóteles, el hombre es un ser social, sea válida. Incluso en sus relaciones con lo sobrenatural, la aptitud de estas agrupaciones religiosas no se reduce exclusivamente al establecimiento de una doctrina o enseñanza religiosa o al sometimiento de un determinado culto. Lo habitual es que estas agrupaciones religiosas cuenten con una estructura social, dotada incluso de una cierta jerarquía, en cuanto en su seno existen personas destinadas especialmente a tareas específicas de dicha agrupación, y además se constata la existencia de relaciones de sus miembros entre sí y con la propia agrupación. Estas circunstancias justifican, entre otras, el establecimiento desde y para la agrupación religiosa de unas normas de conducta, normalmente escritas, pero también de derecho consuetudinario, incluso a veces de origen divino, que fijan la significación de los rasgos sociales de dichas agrupaciones religiosas y la dotan de alto grado de cohesión. Por otra parte, la cohesión interna, unión o unidad, de las agrupaciones religiosas radica en que coinciden en una serie de aspectos concretos. Por un lado, practican un mismo culto, mantienen unas creencias similares y además se rigen por unas normas o reglas morales semejantes. Esta unidad o cohesión interna
se completa con otra tipología de normas. Nos referimos a las normas organizativas de naturaleza jurídica, y es que la propia dinámica del grupo lleva a relaciones entre sus miembros que exigen una reglamentación jurídica, porque desde que el fenómeno religioso adquiere rango social es necesaria su regulación jurídica. De ahí el aforismo romano ubi societas ibi ius, donde hay sociedad hay derecho. La religiosidad del hombre se concreta en la práctica y cumplimiento de unas obligaciones religiosas, tanto en una esfera individual como social, por cuanto los seguidores de una misma religión suelen agruparse para compartir sus creencias. El derecho religioso se constituye así en el conjunto de normas encargadas de disciplinar las manifestaciones colectivas del fenómeno religioso y la actividad social relativa a una finalidad religiosa. El derecho es un instrumento de conciliación social. Cuando se comprueba la proyección social de lo religioso, es cuando se justifica su regulación por el Estado. Toda organización social, religiosa o política cumple una misión de servicio a la persona. En este sentido, se dice que son necesarias al hombre cada una en su orden. El Estado en el orden temporal y la confesión en el orden espiritual. Por lo tanto, ambas sociedades deben relacionarse y colaborar entre sí. Históricamente, como ya se dijo, existieron dos tipos de culturas en la historia, la precristiana y la cristiana. Las culturas precristianas. En la época precristiana, la separación entre lo religioso y lo temporal era imposible, ya que lo religioso se tenía como un elemento más de la organización social. Estas culturas se caracterizaban por un claro sistema monista, en el que el único régimen jurídico era el establecido bien por la organización política, bien por la religión, uno u otro. En este monismo, propio de esta época antigua, el poder político absorbía en una visión totalizadora todos los fenómenos religiosos, incluidas las funciones sacerdotales y la organización de culto. El Estado y la religión se identificaban absolutamente. La religión y la política reconocían los mismos principios y la misma autoridad. Lo religioso se resolvía en lo social, y en las culturas precristianas se produce una confusión entre el orden temporal y el religioso. Se dice que la llegada del cristianismo provocó una de las mayores revoluciones de la historia. Esto es la diferenciación entre poder temporal y poder espiritual. El dualismo cristiano. Culturas cristianas. Estas culturas se caracterizaban por un claro sistema dualista. Se distinguen, por tanto, entre orden religioso y el orden temporal. Frente a aquella posición monista, los cristianos entienden al grupo religioso como una sociedad independiente del poder civil, organizada de acuerdo con unos principios y una jerarquía propia. Dedicada a promover la predicación de la fe y la celebración del culto. El cristianismo defiende el dualismo y considera que el gobierno de los hombres no está confiado a un solo poder, sino a dos: el de la jerarquía de la Iglesia, que tiene específica competencia en los asuntos de índole religioso o espiritual, y el de los gobernantes de la ciudad terrena, que se ordena a promover el bien temporal de la sociedad.
El orden religioso ha de ocuparse de los aspectos espirituales, de la salvación eterna. El orden político, en cambio, tiene como misión la ordenación temporal de la sociedad. Es clásico el aforismo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta doctrina cristiana supuso una verdadera perturbación. Por eso fue perseguida durante siglos. Por tanto, el fenómeno social religioso ha sido y sigue siendo no sólo una de las dimensiones personales del ser humano, sino también uno de los elementos fundamentales de la configuración de los propios humanos y de la sociedad en la actualidad. Aparece de forma constante en las diversas civilizaciones y es considerado tanto como el factor cultural y como factor de comprensión de las realidades sociales y humanas. En primer lugar, uno de sus valores radica en que las creencias religiosas, y más concretamente de las religiones organizadas, se constituyen en un elemento de la civilización. Aunque en los últimos tiempos se habla de la separación de la religión como sistema simbólico tradicional y de la aparición de nuevos movimientos religiosos o sectas portadoras de nuevos significados ideológicos. En la actualidad asistimos, más que en otras épocas, a un pluralismo que afecta también a las creencias. Simultáneamente se da una progresiva secularización de la sociedad y un incremento del pluralismo religioso. De este modo, la realidad contemporánea incluye una gran variedad de creencias religiosas y no religiosas, y un no menor pluralismo religioso que muestra además cambios en el papel e importancia de las distintas religiones. En segundo lugar, hemos de decir que el fenómeno religioso, además de constituir un conjunto de creencias, preceptos y ritos para los fieles que lo practican, adquiere una dimensión cultural por cuanto las religiones influyen en el mundo del pensamiento y del arte. Y en tercer y último lugar, esa misma perspectiva cultural dota al fenómeno religioso de un papel relevante en el conocimiento de las sociedades a lo largo del tiempo y de su pervivencia en elementos de la cultura presente. Precisamente, Morales Pereira nos advierte que, en contra de las previsiones de la teoría de la secularización, se afirma actualmente que la religión no solo no ha desaparecido del horizonte cultural de este nuevo milenio, sino que da muestras de una extraordinaria vitalidad. Aunque al mismo tiempo, pero en sentido contrario, este fenómeno considera que los nuevos movimientos religiosos se desarrollan bajo el impacto de la secularización y son precisamente la mejor prueba del vigor de la religión. No hay que olvidar, por un lado, las religiones, lejos de desaparecer, están sufriendo una revitalización bastante importante. Y por otro lado, el concepto de lo religioso parece que cada vez se fragmenta y se diversifica en mayor medida. Desde una perspectiva internacional, también la UNESCO ha hecho hincapié en la necesidad del conocimiento del fenómeno religioso como un factor de comprensión de las realidades sociales y humanas, y no desde una perspectiva dogmática, que no forma parte de su esfera de conocimiento. De ahí que la organización haya siempre intentado que las autoridades religiosas de todas las confesiones, como los demás agentes de la sociedad civil, trabajen de modo concertado para la consecución de objetivos comunes como el desarrollo sostenible, la búsqueda de la paz, la lucha por las libertades y los derechos fundamentales. El factor religioso en nuestro país adquiere una fuerza renovada
a partir de la Constitución de 1978, y precisamente es desde la doctrina eclesiástica donde se potencia lo religioso como un valor social digno de protección. La presencia social de las confesiones se convierte también en presencia jurídica. Cuando éstas son reconocidas por el ordenamiento estatal a través, por ejemplo, de las inscripciones de cada confesión en el registro oficial correspondiente, inscripción que supone, como se verá, un proceso exigente de previas condiciones para que las confesiones sean aceptadas o reconocidas por la administración pública. Al producirse la consideración jurídica de su reconocimiento, se produce en consecuencia la de su personalidad legal. Por tanto, la dimensión social religiosa impregna no sólo una normativa específica confesional, sino también una normativa estatal. El derecho eclesiástico comprende precisamente toda la normativa que afecta y regula al fenómeno social religioso. Este derecho se compone de las normas que directamente legisle el propio Estado en esta materia y de aquellas otras que, aun siendo dictadas por las confesiones religiosas, alcancen o les sea reconocido una concreta eficacia jurídica dentro del ordenamiento jurídico del Estado. Punto 2. El concepto de derecho eclesiástico del Estado, evolución y significado. El conocimiento de lo que en la actualidad se entiende por derecho eclesiástico nos da a revisar la formación o evolución histórica del concepto. No nos detenemos en los contenidos ya tratados en el capítulo primero, pero conviene recordar, no obstante, aquellos modelos históricos de derecho eclesiástico en los que las concretas políticas de los estados respecto a la religión reflejan en definitiva lo que es el derecho eclesiástico. En este sentido, hemos diferido dos periodos concretos. Un primer momento en la que el criterio para la identificación del derecho eclesiástico es la fuente, de la que procede hasta el siglo XVI, cuando las corrientes imperantes usaban como expresiones equivalentes al derecho canónico y eclesiástico. Determinándole su procedencia es exclusivamente la Iglesia Católica. Con la Reforma Protestante, el derecho eclesiástico será el que proviene de la Iglesia Católica, de las iglesias protestantes y de los principales temporales. La denominación de la disciplina como derecho eclesiástico, siguiendo a Cañivano, se remonta, según opinión común, al momento de la Reforma Protestante y de la separación de los cristianos. Los estados protestantes legislaron sobre materia eclesiástica, aspectos dogmáticos y orgánicos, a lo que se llamó derecho eclesiástico del Estado, normas eclesiásticas o religiosas emanadas del Estado, distintas de las actuales normas de derecho eclesiástico que se refieren a la remoción de obstáculos para el ejercicio de la libertad religiosa, individual y colectiva. La Reforma Protestante supuso la secularización del Estado y el derecho eclesiástico pasó a ser un derecho del Estado sobre lo religioso. Se llamará derecho eclesiástico por la materia, pero no por la fuente de producción de normas. El regalismo supone una intensa intervención del poder real en los asuntos de la Iglesia. El derecho eclesiástico procede casi exclusivamente del poder temporal. En los estados regalistas, países católicos que no aceptaron la Reforma, la situación se traduce en la intervención del poder real en los asuntos de la Iglesia católica. En lo que se conoce como los iura
Majestática Circa Sacra, derechos sobre la materia religiosa que los monarcas se atribuyeron por razón del origen divino de su poder a cambio de ciertos privilegios. En consecuencia, el derecho eclesiástico será un derecho de procedencia estatal unido al derecho canónico, prevaleciendo en la denominación el criterio de la materia. Por su parte, el derecho concordatario articula las relaciones Estado-Iglesia. Una segunda época en la que el criterio para la identificación de lo que es derecho eclesiástico es la materia de la que tratar. El derecho eclesiástico es todo lo que racionalmente tiene naturaleza religiosa. En esta época destaca la escuela racionalista del derecho natural. Sus planteamientos influyen en el iluminismo que propicia las revoluciones de finales del siglo XVIII, que ha pasado de la tolerancia de la libertad religiosa y tienen gran influencia las declaraciones de derechos. Por tanto, y resumiendo, la situación es la que sigue: derecho eclesiástico como producto de la razón humana, derecho sobre materia religiosa con independencia de la fuente, afirma el derecho de libertad religiosa como derecho individual. La escuela histórica añade un nuevo criterio, el de la vigencia. Por tanto, el derecho eclesiástico será aquel que provenga de la fuente que provenga, Iglesia Católica, confesiones protestantes, Estado, venga por objeto de la materia religiosa vigente en ese momento histórico y en un país determinado. Estamos, por tanto, ante un concepto y en un país determinado. Estamos, por tanto, ante un concepto dinámico del derecho, como producto de la historia de un pueblo. Criterios característicos del separatismo liberal. El positivismo jurídico de la escuela positivista del derecho rompe con la diversidad de fuentes al considerar que la única fuente es el Estado, aunque cabe la posibilidad de diferenciar fuentes formales y materiales, dando cabida en estas últimas a las confesiones. En esta época no cabe derecho fuera del Estado, derecho eclesiástico único por fuente y materia, y se niega al carácter jurídico del derecho canónico. Por último, aunque cabe la posibilidad de diferenciar fuentes formales y materiales, dando cabida en estas últimas a las confesiones, en esta época no cabe derecho fuera del Estado, derecho eclesiástico único por fuente y materia, y se niega el carácter jurídico del derecho canónico. Por último, la escuela dogmática italiana se caracteriza por una recepción crítica del positivismo jurídico alemán, el reconocimiento del carácter jurídico del ordenamiento de la Iglesia. La teoría de los ordenamientos primarios se puede decir que a partir de ella existe una ciencia del derecho eclesiástico y una ciencia del derecho canónico, dado su autonomía científica y didáctica. Visto este breve repaso histórico, nuestro interés se centra ahora en conocer el modelo de derecho eclesiástico en y a partir de la Constitución de 1978. Como hemos visto, su definición ha sido convencional, por cuanto se ha venido estableciendo o concretando en virtud de precedentes o de costumbres. Así, por ejemplo, en España los modelos históricos de derecho eclesiástico se han derivado de la situación política vivida en determinados periodos.
Nos referimos al constitucionalismo decimonónico, la Segunda República y el franquismo. La evolución del derecho eclesiástico en nuestro país desde la instauración de la monarquía y la denominada transición política han seguido una línea muy pacífica y coherente, por lo que respecto a los derechos fundamentales, la libertad religiosa y la jurídica de las personas han suprimido las dificultades existentes en épocas anteriores. De hecho, los principios directivos de las relaciones Iglesia-Estado se han concretado no solo en esa libertad religiosa e igualdad, sino en la independencia del Estado, autonomía, secularidad e incompetencia sustancial en materia religiosa y en la cooperación. Entre las definiciones doctrinales más difundidas en la actualidad destacamos las ofrecidas por los profesores Vilardig, que entiende que el derecho eclesiástico es aquella rama del ordenamiento jurídico estatal que recoge unitario y sistemáticamente el conjunto de normas jurídicas concernientes a las confesiones religiosas. Por ejemplo, Iván lo define como un conjunto de disposiciones religiosas emanadas del Estado y que tienen como objeto la regularización del fenómeno social religioso. Para Lombardía, el derecho eclesiástico del Estado es aquel sector del ordenamiento jurídico del Estado que regula el fenómeno religioso en cuanto se manifiesta como un factor social específico. Siguiendo a Cañivano Salvador, el concepto de derecho eclesiástico tiene como objeto de regulación la libertad religiosa y las relaciones Estado-confesiones religiosas, y como implicación o consecuencia la incompetencia estatal sobre lo religioso. En esta línea, habríamos de exponer una tras otra una sucesión de definiciones de derecho eclesiástico, coincidentes en su contenido, pero con diversa estructura expositiva. Insistiendo un poco en el objeto de este derecho, debemos decir que existe una tendencia a ampliar o sustituir el objeto de estudio a la libertad de conciencia y a otras libertades intelectuales afines, asociación, reunión, manifestación, etc. Creemos muy acertada la precisión de los profesores Lombardía y Fornes cuando afirman que el derecho eclesiástico no tiene por objeto el fenómeno religioso en sí, sino la proyección civil de lo religioso, según Bernardez Cantón. Se denomina derecho eclesiástico a aquella rama del derecho estatal que contempla de forma específica las materias y fenómenos sociales de significación religiosa en cuanto tienen una incidencia o repercusión en el ordenamiento secular. En la actualidad, si se llama eclesiástico, no es por su fuente, sino por su objeto. La proyección social del fenómeno religioso implica la necesidad de que el Estado regule determinados aspectos de la dimensión social de los ciudadanos. Estamos ante un derecho de origen estatal, cuyas fuentes provienen de los órganos de producción jurídica del Estado, aunque puede haber fuentes bilaterales como los concordatos o convenios. Por eso, para comprender el concepto de derecho eclesiástico,
debemos concretar su definición legal y para ello acudimos a la situación real de la disciplina. Como se advirtió en la introducción de esta obra, el área de conocimiento de derecho eclesiástico del Estado fue creada por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, en desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria 11/1983 de 25 de agosto, y en la actualidad se sigue haciendo referencia al área de derecho eclesiástico cuando se regulan, por ejemplo, los concursos a catedrático y profesor universitario, o cuando se evalúa la actividad investigadora de este personal docente por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, ANECA. Fue la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de marzo del 2002, quien aprobó el plan de estudios conducente a la obtención del título de licenciado en Derecho. Esta asignatura se mantiene como troncal en los estudios conducentes a la obtención del título universitario oficial del grado en Derecho. Una breve descripción del contenido actual de la materia nos evidencia los contenidos específicos del derecho eclesiástico. En nuestro país, así por ejemplo, se concretan entre sus contenidos la tutela de la libertad religiosa en el derecho español y comparado sus reflejos jurídicos. Enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia y el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, entre otros aspectos. El Real Decreto 1424/1990 de 26 de octubre, que establecía el título de licenciado en Derecho y las directrices generales de los planes de estudio, establecía el siguiente contenido: la tutela de la libertad religiosa en el derecho español y comparado, reflejos jurídicos, enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia, régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. La comisión delegada para el diseño del título de grado a la 13 Conferencia de Decanos de Derecho, que se reunió en Zaragoza en mayo de 2007, elaboró un documento en el que figuraban las materias específicas de ADO y su secuenciación. Pues bien, en lo que al derecho eclesiástico del Estado se refiere, los acuerdos de esta comisión delegada han sido los siguientes. La materia propuesta ha sido el derecho y factor religioso, régimen jurídico de las relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas, la tutela de la libertad religiosa en el ámbito nacional e internacional y derecho contemporáneo de las religiones. El derecho de que en nuestro país se haya producido una clara secularización del derecho estatal no ha supuesto la ruptura de las relaciones con las confesiones religiosas. Es más, estas se han visto acentuadas a raíz de la exigencia constitucional de cooperación que habilita, junto con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 de junio de 1980, a unas relaciones con aquellas comunidades o confesiones religiosas inscritas en el registro de Ministerio de Justicia que tengan base sociológica en España. Punto 3. El derecho eclesiástico como rama del ordenamiento jurídico. En este punto aspiramos a reflejar el grado de autonomía del derecho eclesiástico.
Pero determinar el concepto de autonomía es relativo, históricamente variable y comprendido de forma diferente en los diversos lugares en que se utiliza. Y en este punto vamos a delimitar tres tipos de autonomía: la legal, la didáctica y la científica. No se ha llegado a fijar una noción general de autonomía y por eso puede decirse que hay nociones diversas de autonomía en relación con los diversos ámbitos donde se aplique. Por lo que se refiere a la autonomía legal, y siguiendo de nuevo al Bernárdez Cantón, hemos de decir que no existe un cuerpo legal unitario en que vengan sistematizados los preceptos referentes a la materia o relaciones jurídicas en cuestión, o al menos la mayor parte de ellos. Es decir, que la materia se encuentra codificada, sin perjuicio de que existan leyes especiales más o menos vinculadas a este código. Sin embargo, en opinión de este mismo autor, cabe considerar que la autonomía legal ni es condición necesaria para la autonomía científica, ni siquiera por sí misma suficientemente. Por lo que se refiere a la autonomía académica, tal como se puede deducir del epígrafe anterior, podemos afirmar con rotundidad que el derecho eclesiástico, como rama autónoma de la ciencia jurídica y por su inclusión en los planes de estudio universitarios, goza de una amplia tradición y extraordinaria importancia en muchos países. En el nuestro, quizá más acentuada por los cambios políticos, la situación aparece mucho más mediatizada por las alternativas ideológicas de los sucesivos gobiernos. La autonomía científica del derecho eclesiástico del Estado como rama del ordenamiento jurídico del Estado es indiscutible. Se basa en diversos indicadores, entre otros el objeto propio de estudio, la conexión con otras ramas del ordenamiento jurídico, su autonomía legal, cuerpo normativo de referencia, en definitiva, el ser un derecho especial sobre el factor religioso, que viene a regular un conjunto de hechos sociales agrupados desde este específico punto de vista y que resulta diferenciado del derecho más general. Aunque existe un sector doctrinal que niega o relativiza la autonomía científica del derecho eclesiástico, es un conglomerado heterogéneo de nociones, elementos, instituciones y normas de índole muy diversas, pertenecientes en realidad a otras ramas del derecho público o privado, como el derecho constitucional, internacional, administrativo, penal, financiero o tributario, civil, etc. Pero ¿no ocurre igual con otras ramas del ordenamiento? Evidentemente la respuesta ha de ser afirmativa. Y es que la distinción por ramas jurídicas también es algo convencional. Las diversas ramas del ordenamiento público o privado no forman compartimientos estancos, perfectamente delimitados y cerrados sin ninguna influencia externa, todo lo contrario. La gran mayoría de los juristas españoles, según afirman entre muchos Molina Mella y Olmos Ortega, identifican todavía la legislación eclesiástica con la legislación de la Iglesia Católica. No ocurre así en ciertos países de nuestro entorno cultural y político. En Italia, Alemania y Austria, por ejemplo, cuando se habla de derecho eclesiástico se piensa inmediatamente en una rama jurídica o en una parte de la ciencia jurídica integrada por el conjunto de disposiciones promulgadas por el Estado, con las que se pretende regular el factor religioso de sus respectivos ciudadanos desde una perspectiva secular o civil.
regulación que se hace desde el mismo ordenamiento estatal y de acuerdo con sus valores y sus principios fundamentales. Esta nueva rama del ordenamiento jurídico logra su autonomía de la misma manera que la han conseguido las otras. Por su objeto formal, en nuestro caso, lo que caracteriza estas normas y las distingue de las demás es su carácter religioso. En efecto, cuando el legislador introduce una nueva norma pensando regular alguna situación en que de una forma u otra está en juego el factor religioso, bien sea por razón de las personas implicadas, bien por razón de de las cosas a que afectan, nos hallamos ante normas eclesiásticas. Tienen la misma autonomía que las demás ramas, ya que la autonomía de la misma depende ciertamente de la extensión, pero sobre todo del objeto formal, es decir, la dimensión que el eclesiasticista destaca en la legislación del Estado es nueva. Ello permite relacionar unas leyes con otras, analizándolas desde los grandes principios jurídicos y constituir un sistema jurídico coherente. En cohesión, podemos afirmar que en nuestro país existe un derecho especial relativo al factor religioso, cuyas normas tienen una especial significación por cuanto se ajustan a una serie de principios informadores que a su vez reclaman posteriores desarrollos legislativos y que evidentemente están sujetos al control del Tribunal Constitucional.